Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi tema, como ustedes ven, es el lóbulo temporal. Para explicarles el lóbulo temporal, me voy a referir directamente a sus funciones y a sus partes. Antes quisiera decir que sin esta parte del cerebro no podríamos comunicarnos con las demás personas, ni tener comunicación con nuestro entorno, ni adaptarnos al entorno. Gracias al lóbulo temporal podemos relacionarnos con las personas y con el entorno entonces. La primera parte es la corteza auditiva. La corteza auditiva se encuentra en el área 41 y 42 del encéfalo y está pegada a la línea, al surco, a la cisura, de Silvio, que está marcada aquí de rosado. Luego podemos pasar a la corteza visual. La corteza visual está repartida en diferentes áreas del encéfalo. El área 37, el área 21, el área 20 y el área 38. En esta parte, si hubiera algún problema en la identificación, alguna lesión en esta parte, la persona tendría problemas para decodificar la información visual. Esta parte, la corteza visual, también se encarga de unir la información auditiva con la información visual. Ahora vamos a pasar al lóbulo temporal medial. Es esta parte amarilla que estoy indicando acá en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo, ¿no? El lóbulo temporal medial es la parte de regiones encefálicas donde se hace la conexión de la información, donde el reconocimiento, ¿no?, y la memoria está implicada en toda esta área. Es decir, sin ella no podríamos efectivamente ser personas sociables porque no reconociéramos a las personas y lo que ellas piensan y lo que dicen de lo demás. Las lesiones en el hemisferio izquierdo del lóbulo temporal medial se asocian con dificultades para recordar información de tipo verbal, y las lesiones en el lóbulo temporal medial del hemisferio derecho se asocian para problemas visuales. Ahora vamos a hablar del área de Wernicke, que siempre la hemos mencionado. En la mayoría de las personas, es decir, los diestros, el área de Wernicke y el área de Broca se encuentra en el hemisferio izquierdo. Acá la he colocado en el hemisferio derecho para el caso de las personas zurdas. En mi familia hay 4 zurdos. Entonces, el área de Wernicke es la parte en la que se comprende, se entiende toda la parte de la comunicación verbal, auditiva, gestual, se produce la respuesta. Y esta respuesta va a necesitar la evocación que se va a dar en el área de Broca, que es este circulito rosado aquí y aquí en el hemisferio izquierdo. Pero esta área de Broca está en el área del lóbulo frontal, que no es la parte que me corresponde seguir explicando. Bien, entonces el área de Wernicke está encargada de la comprensión del lenguaje, todo lo que implica retener de lo que nos comunican las demás personas. Ahora vamos a pasar al giro angular. El giro angular es la parte en la que se asocia la información auditiva, ¿no?, con la información visual. Las imágenes tienen una decodificación en la parte del giro angular
y una codificación y una interpretación. Entonces, en esa asociación se entiende lo que vemos y lo que escuchamos. Por ejemplo, si nosotros, como dice el profesor, cada grafema tiene su fonema. Ante la palabra casa, que si la leemos, ¿no?, es decir, la parte visual, tenemos nosotros ya grabado un sonido, casa. Y no solo eso, sino tenemos en nuestra memoria la imagen de casa. Ahora vamos al giro supramarginal, que lo he ubicado aquí en el lóbulo, en el hemisferio derecho. El giro supramarginal es impresionante, pero a través de este podemos identificar el relieve de palabras o de letras con el tacto e identificarlas en nuestros cerebros. Con esta habilidad es que pueden comunicarse y aprender las personas invidentes. Bien, ahora vamos a seguir profundizando con el hipocampo. El hipocampo, como ustedes vieron antes, se encuentra debajo del lóbulo temporal. Es una trilaminación, o sea, son 3 láminas trenzadas, aquí las estoy indicando, que están en la parte terminal del ganglio basal. Este es el ganglio basal y es lo que va a unirse con la amígdala. Bien, entonces, el hipocampo es esencial para todo lo que implica la memoria a largo plazo. Esta memoria, el proceso de la memoria a largo plazo, se determina a través de la captación de experiencias del lóbulo frontal y a través de una polisinapsis que va a trabajar y la va a entrelazar con la memoria aprendida y con la memoria semántica, regresando. Previamente hemos tomado información del lóbulo frontal y ahora, una vez que la procesa el hipocampo, la regresa a la corteza temporal inferior, que se encuentra en esta parte. No se lo señalo aquí porque tengo volteada la imagen. De esa manera, la persona relaciona los episodios, ¿no?, y la ubicación en tiempo y en espacio. Ahora pasamos al hipocampo y el aprendizaje. Se ha determinado que la velocidad en el parpadeo va a implicar una velocidad en aprendizaje. Y el retraso, el bajo ritmo en el parpadeo puede ser un retraso en el aprendizaje. ¿Qué tiene que ver el hipocampo? Pues es ahí donde se procesa. Ya vimos la memoria a largo plazo y ahora vamos a ver la memoria aprendida. Es decir, relacionar los conocimientos, el estudio, eso es la memoria aprendida. Muchas personas que padecen de alguna enfermedad, vamos a decir el Alzheimer, pueden perder episodios de la memoria actual y pueden perder ubicación. Vamos a ver cómo el hipocampo tiene que ver con la memoria de navegación, se llama, del espacio, pero no pierden la memoria aprendida. Es decir, hay personas que son, por ejemplo, un médico se puede olvidar dónde queda el baño, pero si uno le pregunta de un conocimiento que él aprendió como médico, nos lo va a explicar y no va a parecer una persona que padece de Alzheimer. Bien, entonces, este es un hallazgo importante para mí, visto que nosotros pues vamos a trabajar ya sea en el área infantil o en el área del adulto, ¿no?, pero sí en el área clínica, que sería en mi caso, y tiene que ver mucho el trabajo del entrelazar los conocimientos. Ahora vamos a hablar sobre el hipocampo y el comportamiento. Está
Está estudiado ya bastante lo del hipocampo con el comportamiento. Es decir, la persona puede tener una conducta adaptada o una conducta desadaptativa por alguna manipulación en esta zona o algún problema genético o alguna enfermedad degenerativa. Hay rasgos y hay múltiples estudios de este hallazgo, ¿no? Es aquí donde se encuentra, vamos a decir, la conducta, donde uno puede estudiar la profundidad de la conducta. Volvemos a regresar. Como les decía, se ha trabajado bastante el estudio sobre la conducta. Permítanme citar entonces algo relacionado con el tema del comportamiento, ¿no? Ahí, cuando la persona está expuesta a un estrés inducido, ¿no?, hay un incremento de la corticosterona, ¿ok?, haciendo que la persona bloquee el trabajo del hipocampo y tenga entonces reacciones de pensamiento obsesivo, ¿ok?, o explorativo, ¿ok?, o de pensamiento espacial, de ubicación excesiva espacial. Son esas personas que no se adaptan a los cambios de ambiente. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la memoria espacial. Aquí sí me ha parecido un tema sorprendente, impresionante, porque el cerebro en el hipocampo está preparado para que cuando nosotros reconocemos un ambiente, ¿no?, un lugar que ya lo hemos percibido, tenemos una captación como una especie de tranquilidad. Pero en ese momento, cuando pasamos en un estado normal, ¿no?, en un estado normal de un niño, cuando pasa a otra área, esa persona el cerebro hace una función de por ejemplo, salgo del comedor, se cierra un capítulo de una conexión a través de las neuronas piramidales, y al pasar a otra habitación, este proceso, mi cerebro capta una nueva ubicación. Por eso se llama el hipocampo y la navegación espacial. Entonces, yo ya no estoy en el comedor, pasé del comedor y ahora estoy en la sala o estoy en la cocina. Entonces, vuelvo a las patologías del Alzheimer o la demencia senil o algún golpe, algún trauma. La persona puede tener estos espacios, estas lagunas, digamos, en esta memoria espacial. Es decir, muchos de los que conocemos, tenemos personas mayores alrededor, podemos darnos cuenta que alguien puede desubicarse, decir, entonces él piensa que está en el baño, pero sin embargo está en la sala. Es decir, esta parte del hipocampo, esta parte de las células piramidales no le están funcionando. Bien, entonces con esto quería concluir sobre el lóbulo temporal y nuevamente, digamos, aquí hemos llegado al corazón de todo y la importancia del lóbulo temporal. Y tal vez sí quisiera corregir que había comentado que, porque lo leí así, ¿no?, la mayoría de las personas tienen el área de Broca en el lóbulo temporal izquierdo y el área de Wernicke, ¿no? Pero como lo dice así, yo formulé una propuesta de que los zurdos lo tienen en el otro hemisferio, cosa que ya usted, profesor, me corregirá. Muchísimas gracias.